Lucas capítulo 15, desde el versículo 14 hasta el versículo 18, y aquí vamos a la siguiente división de la parábola del hijo pródigo. Yo la semana pasada les dije, bueno, hagan sus Biblias y vayámonos a Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 13, y les dije que le pusieran ¿cómo? ¿Alguien rayó su Biblia? Bueno, yo se les dije su Biblia, al final de cuentas, si ustedes quieren rayarla está bien, y si no también. Pero ¿alguien rayó su Biblia y le puso el título? Nadie la rayó. ¿Cómo se titulaba la predicación de la semana pasada? ¿El Dios qué? O el Padre que da libertad, ¿se acuerdan? La semana pasada veíamos eso. Yo les decía, está basada en los primeros 3 versículos de la parábola del hijo pródigo, el Padre o el Dios que da libertad. Y la semana pasada veíamos eso, ¿verdad? Que el Señor, así como este padre al hijo pródigo le da a su hijo menor, le da la libertad de hacer, de querer hacer lo que quisiera hacer con la herencia que le da. Veamos que Dios también a nosotros como seres humanos nos ha dado esa libertad. Entonces ahora vamos a analizar estos siguientes 4 versículos y yo le he puesto así, el Dios que prepara. Y te vas a dar cuenta por qué conforme vayamos avanzando, y lo puedes ahí poner en tu Biblia para que te des cuenta cómo en esta parábola del hijo pródigo, poco a poco, Jesucristo, a través de esta hermosa historia, nos va revelando el carácter del Padre, el carácter de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La semana pasada iniciamos esta serie de predicaciones basadas en la parábola del hijo pródigo para hablar acerca de la Navidad. Yo les decía que esta parábola es probablemente la parábola más conocida de Jesucristo. Pero el que nosotros la conozcamos no significa que la comprendamos completamente. Es más, ¿saben qué? Yo ni siquiera pretendo que con esta serie de predicaciones, ni siquiera pretendo agotar todo aquello que significa esta historia tan hermosa de Jesucristo. Porque así es el Evangelio. El Evangelio es tan simple como para que el más sencillo lo entienda, y a la vez tan profundo como para seguir siempre indagando en él, indagando en el Evangelio, indagando en el Evangelio. El Evangelio está lleno, ¿verdad? Está lleno de conocimiento que por más que estemos estudiándolo y tratándolo de comprender, siempre va a ser más profundo de lo que nosotros lleguemos a comprender. De hecho, la palabra de Dios dice lo siguiente en Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice así Pablo, está hablando del amor de Dios, del Evangelio, las buenas noticias. Porque hay una mala noticia. La mala noticia es que tú y yo somos pecadores. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a nosotros. Y ahí nos estaba mostrando el amor del Padre, el amor que el Padre tiene para con nosotros. Y entonces Pablo, hablando acerca de este amor de Dios, dice lo siguiente en la carta a los Efesios. Dice: espero, fíjense, es una esperanza, dice Pablo, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo, dice Pablo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. ¿Se dan cuenta? Es sumamente, dice Pablo, el amor de Dios es tan grande que es muy difícil que lo logremos comprender a profundidad. Es más, hermanos, es más fácil experimentar el amor de Dios que comprender completamente el amor de Dios. Solamente que para experimentarlo, pues hay que conocer el amor de Dios. Pero por más que indagamos e indagamos e indagamos en lo que Dios, en cuánto Dios nos ama a nosotros, siempre va a haber algo más, siempre va a haber algo más por conocer. Y esta parábola de Jesús enfoca toda su enseñanza para mostrarnos el amor del Padre. Es el foco de Jesús. Lo que Él quiere que veamos con esta parábola es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, no solamente por el hijo mayor, no solamente por el hijo menor, que fue el que se malgastó todo, sino también por el hijo mayor. Porque solamente, hermanos, entendiendo y viviendo en el amor de Dios, fíjate bien, entendiendo y viviendo en el amor de Dios, no vamos a ser ni el hijo menor ni el hijo mayor, sino que vamos a ser como el Padre, que es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos como el Padre, sigamos el ejemplo del Padre. Ese es el deseo de Dios, que seamos como Él. Y la semana pasada veíamos la primera parte, ¿verdad?, de esta parábola, y tú recordarás un poquito quizás de esta historia, y todo comenzó con el deseo de un hijo, el hijo menor, el más pequeño de los dos.
con un deseo de independizarse de su padre, ya no querer estar viviendo bajo la cobertura de él, este deseo quizás de los hijos de querer ser libre, de ya no vivir bajo las reglas de papá, de ya no vivir bajo la casa de papá. Entonces todo inicia ahí, todo inicia con un hijo que tiene este deseo, un deseo de ser libre, independizarse del padre, porque él creía que dentro de la casa de su padre quizás vivía en opresión o simplemente quizás quería demostrarse algo él, no sabemos qué. No sabemos qué fue lo que motivó a este joven a salir de su hogar. No sabemos si tenía un padre malo. Yo decía, bueno, la primera vez que Jesús está contando esta historia, nosotros no conocemos el carácter del padre. Obviamente, como ya hemos leído la historia, ya sabemos qué fue, cómo terminó. Pero en un inicio ellos no sabían qué va a decir Jesús acerca de este padre, porque el joven menor quería salir de la casa de su papá. ¿Qué es lo que lo está impulsando? El deseo de superación, el deseo de demostrar que puede ser algo más que el hijo mayor, simplemente independizarse de su papá. Bueno, todo inició con este deseo del hijo menor. Padre, ¿sabes qué? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y entendemos que el hijo menor, cuando pide este deseo y su padre se lo concede, dice la palabra de Dios que tomó todo y se fue lejos de la casa de su padre. Creo que todos coincidimos en que pedir la herencia, que este hijo menor, ¿verdad? Al pedir la herencia en vida del padre, antes de la muerte de su padre, es algo despreciable, es algo insultante, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a tu papá, oye papá, antes de que te mueras, no, dame la parte que me corresponde? Es una manera en que el hijo menor le está diciendo a su papá, ¿sabes qué, papá? Pues para mí ya estás muerto. Ya, dame la parte que me corresponde a mí. Es algo despreciable, es algo insultante, porque ¿saben qué? Miren, la herencia de un padre pocas veces tiene que ver con los hijos. Es algo que papá y que mamá juntaron con mucho esfuerzo y que trabajaron toda una vida para que al final, con su muerte, caiga en manos de sus hijos, sin que ellos, en realidad, hayan hecho gran cosa por esa herencia. Pero así son los papás, ¿no? Siempre estamos pensando, ¿qué le puedo dejar a mis hijos? ¿Qué le puedo dejar a mis hijos? ¿Qué le puedo dejar a la siguiente generación? Es lo que piensan los padres. ¿Cómo le hago la vida más sencilla a mi hijo? Que no sufra lo que yo sufrí. Contra nuestra lógica, el padre de esta parábola accede, ¿verdad? Accede a darle la herencia a su hijo. Aunque yo decía la semana pasada, el padre tenía legalmente el padre estaba protegido para castigar a este hijo. ¿Cómo se te ocurre pedirme eso a mí? Legalmente el papá, según la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, podría tomar a su hijo y llevárselo a los ancianos y decir, ¿saben qué? Miren, este es un hijo rebelde. Fíjense lo que me está pidiendo. Me está pidiendo la herencia antes de que yo me muera. Pero dice la palabra de Dios que este padre accede a darle a su hijo la parte de la herencia que le correspondía. En otras palabras, el papá le estaba dando a su hijo la libertad de hacer lo que quisiera con lo que le correspondía. Está bien, hijo, ¿tú quieres eso? Ahí está. Haz lo que quieras con él, con aquello. Y creo, hermanos, que todos conocemos esta parábola. ¿Sabes por qué? Porque se nos hace demasiado familiar esta parábola. Es nuestra historia. Hay algo dentro de esta historia de Jesús que nos hace mucho sentido, porque es la historia de la humanidad, es nuestra historia, es mi historia, es tu historia. Es algo que nosotros vemos desde que inicia la palabra de Dios, la narrativa de la historia de la humanidad. Porque leíamos ahí en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3 que Dios creó un hermoso jardín. Un hermoso jardín, todo era bueno en la creación de Dios. Y entonces Dios crea al ser humano y le da como herencia este jardín. Y le dice, ¿sabes qué? Cuida este jardín como si yo estuviera cuidando este jardín. Y Dios le da esta herencia tan hermosa a la humanidad y entonces les da la libertad de que ellos elijan. Pero mira, aquí hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú puedes comer de todos los demás, pero no comas de este árbol. Dios les da a ellos la libertad de elegir y entonces vemos que los seres humanos aquellos toman la herencia de Dios y desobedecen la voluntad de Dios. Viven una vida perdida. Luego vemos, ¿verdad?, esta historia también reflejada en el pueblo de Israel, porque Dios los libera de Egipto y luego los va llevando a una tierra prometida y les dice todavía, ¿sabes qué? Te voy a llevar a una tierra donde hay casas que tú no construiste, donde hay viñedos, donde hay campos que tú no plantaste, donde hay una tierra en la que brota leche y miel. Una tierra preciosa. Y dice Dios, ¿sabes qué? Te voy a llevar a esa tierra, te voy a dar esa tierra como heredad para ti y a cambio solamente quiero que me adores.
Entonces el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, toma la herencia de Dios y comienza a adorar ídolos. Se olvida de Dios. Es la historia, ¿verdad? Es la historia de la humanidad. Vemos esta historia en la parábola del libro de Ruth, pero vemos esta parábola reflejada en la narrativa del libro de Ruth, también lo vemos en Oseas. Una y otra vez aparece esta historia del hijo pródigo, el hijo que le pide la herencia al padre y se va para malgastar todo. Y te digo, es una historia que nos parece muy familiar porque es nuestra historia también. Y todos, como el hijo pródigo, tomamos la herencia de Dios, tomamos la libertad que nos ha dado Dios para vivir perdidamente. Una realidad que veíamos la semana pasada. El hijo menor estaba vivo, pero estaba perdido. Sonaba algo contrastante, ¿no? Porque se vivía el hijo perdidamente. Su vida no tenía sentido. Estaba viviendo, sí. Sí, estaba viviendo, estaba vivo, sí. Pero estaba perdido. ¿Qué sentido tiene vivir perdido? ¿Sabes? Una de las enfermedades que a mí me aterra más, y creo que ya se los he comentado en otras ocasiones, es el Alzheimer. Esta enfermedad en la que te olvidas de tus recuerdos. Mi abuelita, por parte de mi papá, ella tenía esta enfermedad, ya en sus últimos años de vida. Y fue un sufrimiento, más que para ella, era para nosotros. Y había cosas tan simples, ¿no? Como por ejemplo, le dábamos de comer y luego a la media hora nos decía, hey, dame de comer. Abuelita, ya le di. No, no me has dado, no me has dado. Y se enojaba. Y le hacía otro taquito, ¿no? Y esa es la comida. Y otra vez a la media hora, dame de comer. Abuelita, ya comió. No, no me has dado, no me has dado. En ocasiones también llegó a salirse de la casa, ella tenía sus momentos de lucidez, veía que algo faltaba, se iba a la tienda y se perdía. Alguien más la tenía que traer. Se me hace terrible, ¿verdad? Se me hace terrible esta enfermedad porque imagínate despertarte y no recordar tu vida, no recordar a tu esposa, no recordar a tus hijos, no recordar las experiencias que tuviste con ellos, no recordar tus logros, qué fue lo que hiciste, olvidar dónde vives, olvidar cómo te llamas, olvidarte de ser tú, básicamente. Salir de tu casa y no recordar cómo regresar a casa. Se me hace una enfermedad a mí muy, muy terrible. Así vivía este hijo perdido. En esta parábola, mientras había riqueza, comida y salud en la vida del hijo menor, él se olvidaba de que en realidad estaba perdido. ¿Sabes qué? Ni siquiera lo notaba. Ni siquiera notaba que él estaba perdido. Él vivía supuestamente como si su vida sí tuviera un sentido, como si tuviera un propósito, ¿no? ¿Para qué vivía el hijo menor? Para sus placeres. Él vivía para gastarse todo su dinero en sus placeres. Y él creía que su vida ahí tenía sentido, ahí tenía propósito. Se entregaba al placer y creía que eso era vivir. Creía que haciendo esto él en realidad era libre, pero en realidad, dice la Escritura, estaba viviendo perdidamente. ¿Y sabes qué? Después de eso llegó el hambre. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Y entonces, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó entonces este hijo a tener hambre. Es lo que traducen otras versiones cuando dice, y comenzó a faltarle. ¿A faltarle qué? Bueno, eso, a tener hambre, faltarle comida. Este hijo, después de que malgasta todo, empieza a tener hambre. Y yo quiero que piensen un poquito en la situación de este hijo menor. Mientras estaba en la casa de su padre, no le faltaba nada. Él podía estar viviendo bajo la seguridad y la tranquilidad que le daba su papá, ¿no? Su papá cuidaba de él y también su papá suplía sus necesidades. Así que seguramente esta fue la primera vez que él sintió hambre. Seguramente. Porque mientras vivía en la casa de su papá nunca le faltó alimento. Pero aquí seguramente esta fue la primera vez que experimentó hambre en su vida. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado hambre alguna vez, pero no hambre porque me salté una comida, ¿no? Ay, no desayuné en la mañana y ahora tengo mucha hambre. No, ese tipo de hambre. Yo sé que de pronto hacemos eso, ¿no? Nos saltamos algún alimento del día y ya traemos hambre al siguiente día o más tarde quizás tenemos hambre. No. Sino un hambre porque simplemente no hay de comer. Probablemente algunos de ustedes en sus pueblos, en sus países, experimentaron esto en algún momento, donde la gente, algunos inclusive tienen recursos económicos y tampoco pueden conseguir comida porque simplemente no hay comida.
Puedes tener dinero, pero no hay comida. Esta clase de hambre es a la que me estoy refiriendo. No tienes comida tú, no tiene tu vecino, no hay comida que te puedan vender, no hay ni siquiera comida echada a perder para que tú puedas comer. Yo creo que quizás pocos de nosotros, o quizás ninguno, hemos experimentado algo así, cuando no hay para comer en ningún lado. Ahora mismo hay zonas de guerra en nuestro mundo donde varios civiles están muriendo, perdón, no por las balas, sino porque simplemente no hay de comer. Entonces ustedes han visto esta clase de noticias, yo de pronto las he visto, donde aparecen ahí los padres que se les están muriendo sus hijos en sus manos, porque no están dándoles de comer, pero no porque ellos no quieran, sino simplemente no hay comida. Y cuando llega algo de comida se la dan a sus hijos, porque prefieren que sus hijos coman antes que ellos, pero aún así sus hijos apenas están creciendo y terminan muriendo. Bebés recién nacidos, ¿verdad? Que no hay alimentos para ellos, porque esa es una de las tragedias más grandes de las guerras, porque es una muerte lenta y es una muerte de mucho sufrimiento. Por eso siempre decimos las guerras nunca son buenas, ¿no? Hay mucha gente que no está dentro de la guerra, muriendo de esa manera, ¿verdad? Muriendo de hambre. En el relato de la parábola del hijo pródigo, una vez que el menor malgastó toda la herencia del padre, dice la palabra de Dios, vino una gran hambre en aquella provincia. Ahora, podríamos creer que esto es una coincidencia, ¿no? Ay, qué casualidad que cuando se le acabó el dinero, empezó un hambre en aquella provincia, pero no es así, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en realidad Dios es el que permite este tipo de situaciones. Así que Dios permite que en aquella región haya esta gran hambre porque Él quiere que el hijo menor empiece a reflexionar. Todos queremos al Dios que nos da su herencia, lo que veíamos la semana pasada. Nos gusta ese Dios, el Dios que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y también queremos al Dios que nos abraza, lo que vamos a ver la semana que entra. Pero pocos queremos al Dios que nos permite pasar por hambre. Nos gusta el otro, ¿verdad? Nos gusta el que nos da la herencia, nos gusta el que nos abraza, pero no nos gusta el que nos permite pasar por hambre. Pero a veces Dios tiene que hacernos pasar por hambre para que nos demos cuenta de dónde estamos cada uno de nosotros. Para que nos demos cuenta de nuestra situación. Para que podamos entrar en razón. Fíjense, C.S. Lewis, un escritor, el que escribió las Crónicas de Narnia, él lo llama así, la misericordia severa. Y C.S. Lewis considera lo siguiente, él dice, y es que Dios nos ama tanto como para dejarnos cómodos con el pecado. Y lo que hace Dios es permitir que cosechemos las consecuencias entonces de lo que sembramos. Y es que según nosotros llegamos a entender en la palabra de Dios, tú puedes leer este capítulo en tu casa, Romanos capítulo 1. Yo te lo puedo dejar ahí de tarea, que leas en tu casa Romanos capítulo 1. Y cuando tú estás leyendo Romanos capítulo 1, te das cuenta, Pablo ahí está argumentando y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo bueno de Dios lo podemos ver en la creación. Porque la creación nos muestra el poder de Dios y nos muestra la divinidad de Dios, que es un ser divino. Dice, pero entonces, como seres humanos, nosotros, en vez de rendirle culto a Dios, se empezaron a rendirle culto a ídolos, a imágenes de reptiles y cosas semejantes, dice Pablo. Por lo tanto, Dios, dice ahí, los abandonó a sus razonamientos. Y 3 veces utiliza Pablo aquí en Romanos capítulo 1 esa frase, Dios los abandonó, o sea, Dios los dejó. Esta hambre que está sufriendo, estas guerras que sufrimos como humanidad, no es porque Dios las esté provocando, sino es que Dios deja que nosotros cosechemos las consecuencias de nuestras acciones. ¿Sí me estoy explicando? El mal que hay en este mundo es porque nosotros hemos introducido el mal y nosotros hemos replicado el mal y entonces con nuestras acciones estamos haciendo que este mundo se vuelva así. Y sabes que si Dios no estuviera involucrándose continuamente para detener el mal de la humanidad, hace mucho tiempo que nosotros hubiéramos terminado con nosotros mismos. Pero es porque Dios de tanto en tanto levanta liberadores, así jueces, así como en la época de jueces, por medio de su iglesia, con el avance del evangelio y todo esto, es que Dios va deteniendo la maldad. Pero de otra manera, si Dios permitiera que como seres humanos le diéramos rienda suelta por completo a nuestro pecado, ya hubiéramos acabado con la humanidad. Y lo que Dios está haciendo aquí es simplemente, ok, cosechen un poco de lo que ustedes sembraron. Y había entonces ahí hambre, hambruna. Pero fíjate que el hambre que sentimos, es algo bueno que sintamos hambre, ¿eh? Es algo bueno sentir hambre, porque por un lado nos hace recordar que somos personas y seres dependientes.
Alguien más nos tiene que dar de comer o tenemos que buscar comida. Dependemos de alguien más. No somos seres independientes. Si tengo hambre es porque necesito, ¿verdad? Necesito que alguien alimente, sacie esa hambre que yo tengo. Hemos sido creados para depender de cosas externas a nosotros. Y como seres humanos tratamos de saciar esta hambre interior con cosas de este mundo, creyendo que van a llenarnos, pero al final volvemos a tener hambre. Y entonces aquí C.S. Lewis dice lo siguiente. Yo les recomiendo que de alguna manera, si alguno de ustedes tiene pensamientos así medio ateos, porque de pronto hay uno que otro, ¿no? Que lean a C.S. Lewis. C.S. Lewis era un ateo antes de ser cristiano. Entonces él empieza a formular bastantes pensamientos y él dice, bueno, siendo yo ateo, había preguntas a las que yo no encontraba una respuesta dejando fuera a Dios. Y entonces C.S. Lewis dice lo siguiente, si él veía, dice, dentro de mí hay muchos deseos como ser humano. Entonces dice C.S. Lewis, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que yo fui hecho para otro mundo. Porque si hay algo que este mundo no puede satisfacer en mi vida, dice C.S. Lewis, algo más tiene que estar llenando ese vacío que yo siento. Así que mi primera pregunta para ti en esta tarde es, ¿con qué estás llenando el hambre que hay en tu interior? ¿Con qué estás llenando esa hambre espiritual que hay en tu vida? Porque sabes que todo ser humano tiene un hambre espiritual. Y a veces creemos que las nuevas generaciones ya no buscan a Dios, pero en realidad las nuevas generaciones son más espirituales que las anteriores. Eran ahí los jóvenes buscando sentido y propósito en las religiones árabes, en las religiones orientales. Están buscando con hambre espiritualmente, pero no se dan cuenta que a quien están buscando es a Dios. Dice Jesucristo, el que venga y beba del agua que yo le voy a dar, no volverá a tener sed jamás. Y también dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca más volverá a tener hambre. Hambre. Y una vez que se le termina el dinero al hijo menor y que viene esta gran hambre en aquella provincia alejada del padre, yo creería, ¿verdad? Bueno, el hijo menor va a regresar a la casa del padre, pero no lo hizo. Y me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Por qué el hijo menor, después de que se le acaba el dinero y después de que viene esta hambre, ¿por qué no regresa a casa? Yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué? ¿Por qué desde el inicio no regresa? Bueno, no, se me acabó el dinero, no tengo dinero, hay hambre aquí, y yo sé que en la casa de mi papá pues nunca falta el alimento, ¿por qué? Y me pongo a pensar en muchas de las razones y digo, bueno, quizás por vergüenza, ¿no? Él sabe que ofendió el honor de su papá, salió de ahí y ofendió a su padre. La gente, los vecinos seguramente se dan cuenta con todo esto y a lo mejor siente un poco de vergüenza o quizás miedo. Otra vez, nosotros no conocemos el carácter del padre hasta aquí. Quizás el hijo menor tiene un padre muy severo, ¿no? Un padre regañón, un padre que dijo, no, si regreso mi padre me va a tundir, ¿no? A palos, a palos. No lo sabemos. Pero pienso que la respuesta más correcta es porque el hijo menor seguía perdido. Él seguía perdido. Él seguía desorientado en su vida. Pero también creo que el hijo menor aquí estaba siendo impulsado por el orgullo. Por el orgullo de no querer regresar a casa. Fíjense, yo no sé cuáles eran los planes originales del hijo menor al salir de casa. Yo no lo sé. Pero yo no creo que cuando él originalmente le pidió a su papá su herencia, yo no creo que él pensó, me voy a ir y me voy a gastar todo. Yo no creo, eso es algo tonto. Yo creo que él más bien dijo, no, voy a tener la herencia, me voy a gastar el dinero como yo quiera, pero yo creo que dentro de sus planes él estaba, bueno, no sé, pongo un negocio o algo, pero ya quiero vivir independiente de mi padre. Solamente que se le salió de las manos, ¿no? La administración de esos bienes y terminó por acabarse todo. Y entonces ya no tenía nada. Pero yo no creo que el plan original del hijo haya sido gastarse todo, pero estaba viviendo perdidamente y perdidamente malgastó todo la herencia que su padre le había dado. Y entonces nos lo encontramos en otra escena donde involucra a los cerdos y a las algarrobas. Dice la palabra de Dios, versículo 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces la historia nos dice que este hijo menor buscó trabajo, a lo mejor lo que nunca había hecho en su vida, ¿no? Pues vivía en la casa de su padre, tenía jornaleros, tenía trabajadores que trabajaban para ellos. Seguramente por esta cuestión sabemos que este hijo provenía de una familia noble, tenía gente que le servía a su padre, que le servía a él también.
Entonces seguramente este hijo no conocía el trabajo, no tenía algo más que hacer. Siempre había sido el príncipe de su casa, alguien más que estaba ahí. Entonces buscó trabajo, se acercó a un hombre que tenía una hacienda y dice la palabra de Dios que este hombre lo mandó a cuidar cerdos. Para nosotros quizás ese es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Bueno, cuidar animales es algo normal, pero no para este hijo. No para este hijo, porque para los judíos de la época de Jesús, los cerdos eran animales impuros. ¿Verdad? Entonces para ellos era algo totalmente inmundo. Era algo que ellos no podían hacer. Tocar un cerdo significaba quedar ceremonialmente impuro, era perder la dignidad y perder también su religión. De hecho, el Talmud, que es un escrito judío, decía, maldito el que cría cerdos, así es el Talmud, maldito el que cría cerdos. Para los judíos era una maldición tener que criar cerdos, pero es lo que había, es lo que había. ¿Y qué tenía el hijo menor? Hambre, él tenía hambre. Y el hambre lo impulsó a aceptar un trabajo en vez de regresar a casa. ¿Por qué? Porque estaba perdido y era orgulloso. Su orgullo no lo dejaba aceptar que se había perdido. Me sucede lo mismo a mí. Cuando vamos buscando un lugar, voy manejando y entonces mi esposa me dice, estás perdido, ¿verdad? Y le digo, no, yo sé cómo llegar. Pon el mapa, me dice mi esposa. No, yo sí me acuerdo cómo llegar. Después de media hora le digo, ¿sabes qué? Pon el mapa. El orgullo nos hace creer que no estamos perdidos. El orgullo nos hace creer que sabemos hacia dónde va mi vida, que sé hacia dónde voy. Y no nos permite recibir la dirección del Padre. Y sigue diciendo el texto, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Yo quiero que pienses en esta imagen, ¿verdad? Porque es como si el hijo menor estuviera viendo todos los días este alimento, ¿no? Que le está dando a los cerdos, se lo está dando a los puercos, y entonces se le empieza como a antojar esta comida. Se le hace algo apetitoso. Tenía tanta hambre, tanta era su hambre, que comienza, ¿verdad? Que comienza a saborearse la comida de los puercos. Pero a mí me llama un poquito más la atención que dice el texto. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos y luego termina. Pero nadie le daba. Pero nadie le daba. Y me pregunto, ¿quién? ¿Quién no le daba? ¿Cuál nadie? ¿Quién es el que no le daba comida? ¿El dueño de la hacienda o los cerdos? Porque como está escrito parecía que son los cerdos, ¿no? Dice, él deseaba alimentar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo no sé si ustedes han visto cómo comen los puercos, los cerdos. Si les ha tocado a ustedes ver eso. Pues en realidad es un espectáculo no muy agradable que digamos, ¿no? Uno va y les avienta la comida y empiezan ahí todos allá como a pelearse por la comida, hacen un salpicadero y por eso generalmente decimos que alguien es un muy puerco cuando alguien es sucio, por cómo son los animales estos. Si es el dueño de la hacienda el que no le quiere dar de comer a este joven, pues entonces me parece que vemos que están viviendo una época en donde ya la humanidad está muy degradada, tanto así que ni siquiera le quiere dar de comer a este joven viendo que está pasando por hambre. Yo recuerdo una ocasión que, ya les he platicado esto quizás, bueno, mi papá tiene un taller de bicicletas allá en Ciudad Juárez, en México, y recuerdo que una vez yo estaba ahí atendiendo a los clientes, a los que llegaban, y entonces me llegó una persona, yo estaba muy joven, estaba como en la secundaria, 15 años, 16 años, y entonces llegó una persona mal vestida, una persona, pues digamos un homeless, ¿no? Sucio, oliendo feo, todo esto, y se mete al taller, y entonces dice, joven, ¿me regala agua? Y entonces yo le dije, no, y seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y él se fue, se salió. Pero yo entonces, pero mi mamá escuchó, mi mamá estaba al fondo del taller. Entonces mi mamá vino y yo podía ver en su cara cómo se le rompió así como su corazón. Como que ella no podía creer, decía, este es mi hijo, ¿verdad? Como que ella no podía creer, dice, ¿cuánta maldad puede haber en mi hijo para que haga esto? Yo creo que mi mamá con sus palabras así como sorprendida y a la vez así como angustiada, no sé.
Me dijo, Jorge, me volteé a ver así toda con sus ojos tristes. Dice, ¿por qué haces eso? A nadie se le niega el agua. O sea, a nadie se le... No, mi hijo, me dice mi mamá, así como haciéndole así nomás de que, sorprendida quizás de que, pues de que su hijo preferido no pudiera hacer esta clase de comportamientos. Ahí fue cuando, bueno, mi mamá tuvo que reconocer que tiene un hijo malo también. Pero entonces me pongo a pensar, bueno, si este señor tenía comida porque tenía una hacienda y tenía puercos y todo esto, y ni siquiera le podía dar un plato de comida a este joven, pues eso nos habla de lo degradado que estaba ya ahí la situación con esta humanidad. Pero por como está narrada la historia, parece ser que más bien quien no le comparte a este joven son los puercos, son los cerdos. Fíjense, y hasta pareciera como que el hijo menor ya se siente como un puerco, se siente como que es parte de esta manada. Este hijo está tan perdido que ha olvidado que es un ser humano y ahora se cree cerdo y quiere comida para cerdos, pero los cerdos no le comparten. Y así es este mundo alejado de Dios. Está lleno de cerdos que quieren que nos creamos cerdos y que comamos comida para cerdos y que te olvides de regresar a casa. Así está este mundo. Lejos de Dios, olvidas que tu vida fue creada con un propósito y terminas convirtiéndote en un cerdo. Espero que me entiendan la metáfora, porque así es este mundo. Y finalmente dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Finalmente el hijo menor entra en razón, dice así la nueva traducción viviente, y entrando en razón. Y aquí la Reina Valera 60 dice, y volviendo en sí, volviendo en sí. Quiere decir que antes estaba fuera de sí y ahora está volviendo en sí, ¿verdad? En el punto más bajo de su vida, el hijo menor recuerda la casa de su padre, ¿verdad? Recordaba la hacienda de su papá, recordaba a los trabajadores que en la hacienda de su papá, dice, bueno, los trabajadores de mi papá hasta tenían abundancia de pan. Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Y entonces él decide regresar. ¿Y sabes qué? Pensamos nosotros que gastarnos nuestra vida lejos de Dios nos va a hacer felices. Es lo que pensamos como humanidad. Tomamos la herencia de Dios, la malgastamos y creemos que aquello va a llenar todos estos deseos que tenemos en el interior. Pero entonces Dios usa las crisis para hacernos entrar en razón. Y sabes que como seres humanos, todos nosotros que hemos sido creados a la imagen de Dios, tenemos en nuestro interior algo que los teólogos llaman la memoria de origen. Ahí se llama memoria de origen. Como seres humanos, todo ser humano tiene esto, cristiano o no cristiano. Todo ser humano en su interior tiene esta memoria de origen. Hay una huella espiritual del Creador en nuestra alma, porque hemos sido creados todos a imagen y semejanza de Dios, así como nuestros hijos heredan ciertas cualidades nuestras, cierto carácter nuestro. Nosotros, al ser todos creados a imagen de Dios, hemos heredado esta imagen de Dios y entonces tenemos esta memoria de origen. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, que Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de la eternidad. Todo ser humano desea trascender esta vida. Pero para que nosotros tengamos este deseo de la eternidad, tiene que haber alguien que sea eterno, que haya puesto en nosotros este chip de querer ser eternos también. Porque todo ser humano, aunque digan que no es cierto, todo ser humano desea eso, trascender. ¿Por qué creen que se construyen los puentes de repente o unos hospitales muy grandes y así, universidades muy hermosas? Pues todos los políticos los hacen para que quede su nombre ahí, ¿no? Y le pongan después el nombre del político, para que la gente no se olvide de ellos. Porque deseamos trascender, que la gente no nos olvide, dejar nuestra huella, dejar nuestro legado por aquí. Entonces, porque tenemos ese deseo de perpetuar nuestras vidas. Entonces, eso lo dice la palabra de Dios. Bueno, Dios puso en el corazón del ser humano la eternidad. Pablo dice en Hechos 17:28 que linaje suyo somos. Es decir, como seres humanos sabemos que tenemos un origen, alguien nos creó y por eso siempre estamos buscando en hallarle un propósito a nuestras vidas. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y Pablo dice, porque linaje suyo somos, hijos suyos somos. Y de alguna manera nos sentimos que hemos sido olvidados por papá. Y los seres humanos estamos siempre buscando esto, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Qué estoy haciendo
en la tierra. En Romanos 2:15, Pablo dice que tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por eso hay gente no cristiana que sabe que robar está mal, que sabe que asesinar está mal, que se enoja con la injusticia, ¿verdad? Porque interiormente tenemos una brújula moral que es la imagen de Dios que quedó en nosotros. Y de alguna manera reconocemos lo que está bien y lo que está mal. Toda esta memoria de origen nos recuerda que hay uno más grande que nosotros, que nos creó y que nos dio libertad. Y que el mundo de cerdos en el que hoy vivimos es una consecuencia de que nosotros usamos la libertad de Dios para vivir perdidamente. Este mundo está así por nosotros. Y entonces el hijo menor, dice la parábola, reflexionó e ideó un plan. Padre, me levantaré y voy a ir con mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo menor entró en razón, dice, volviendo en sí. Entró en razón. ¿Y qué es lo primero que dice que voy a hacer? Dice, bueno, voy con mi papá y le voy a decir, he pecado. He pecado. Eso es lo primero que tiene que hacer el ser humano para recibir la buena noticia de Dios. Reconocer que necesita del Padre. Reconocer que está perdido. Reconocer que estuvo mal. El hijo menor reconoció su maldad, ¿verdad? Él dijo, he pecado. Lo que ha hecho estuvo mal, así que así es como se inicia el camino de regreso a casa, reconociendo, en primer lugar, que somos pecadores. El hijo menor estaba perdido al inicio y no lo quería reconocer, hasta que finalmente, volviendo en sí, reconoció su maldad, reconoció su pecado y emprendió el camino de regreso a casa. ¿Lo va a recibir el Padre o no lo va a recibir? Lo vamos a ver el próximo domingo, aunque sé que ya se sabe la historia. Pero este hijo no sabe, recuerda otra vez, es una historia que Jesús va contando en el momento y la gente no sabe si el Padre lo va a recibir o no. Pero por lo menos el hijo quiere regresar a casa. Y sabes que la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace unos 2000 años aproximadamente, iba un hombre caminando junto con una mujer que estaba a punto de dar a luz. Ellos buscaban un lugar donde ella pudiera dar a luz, ahí en Belén, donde pudieran pasar la noche. Y así como nadie le daba nada al hijo pródigo, este mundo no tiene un lugar que darle a Jesús. Y me pongo a pensar, un mundo que deja a una mujer que está a punto de dar a luz sin un alojamiento apropiado, es un mundo que ha perdido su humanidad y que está lleno de cerdos. Y aquí está la cuestión. Yo quiero preguntarte en esta tarde. Esta es la cuestión en la que quiero que pienses. ¿Sabía el hijo menor dónde iba a terminar su vida cuando salió de la casa de su padre? Él no sabía, él creía que le iba a ir bien. Él no sabía, ¿verdad? Ahora, ¿sabía Jesús dónde iban a nacer aquella noche en Belén? Sí, porque Jesús es Dios. Él es omnisciente. El hijo menor no sabía dónde iba a terminar su vida cuando salió de la casa de su padre. Jesucristo, cuando salió de la casa del Padre, él sí sabía en dónde iba a nacer. Y dijo sí. El hijo pródigo terminó su vida entre los cerdos, pero no, terminó entre los cerdos por su desobediencia, mientras que Jesús inició su vida entre los animales por su obediencia, impulsado por el amor para que tú y yo ya no tengamos que vivir como puercos, porque no es eso lo que eres. Eres un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que vino Jesús a mostrarnos, lo que es ser verdaderamente ser humano. Él vino a nacer donde comen los animales, para que finalmente tú y yo conozcamos el amor del Padre y ese amor vaya transformando nuestras vidas y dejemos de comportarnos como animales. Porque este mundo es lo que quiere que tú creas, que eres un animal, que comes alimento animal, que tienes que ser, ¿verdad? Un animal. Pero solamente el amor del Padre puede transformar nuestra vida de tal manera que
cambiemos y que realmente seamos humanos bajo el amor del Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor,